Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de grupos vulnerables como las mujeres, los niños o los indígenas, las instancias de gobierno establecen políticas que les dan una protección o trato especial para acceder a ciertos recursos, servicios o acceso a determinados bienes. A esto se le denomina acción afirmativa. Hoy hablaremos de las acciones afirmativas que realiza el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Escuela Judicial. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Antonio Ceja Ochoa. Él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, autor de diversos artículos, entre ellos Acceso efectivo de las mujeres a la justicia, instrumento fundamental para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y Madres solteras adolescentes, grupo vulnerable olvidado por el Estado. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativo, actuario, secretario de juzgado, secretario de tribunal. Fue designado juez de distrito en el año 1996 y desde el año 2000 ocupa el cargo de magistrado de circuito. Más de 2 décadas como impartidor de justicia. Bien, y ya está con nosotros, como le decía, el magistrado Antonio Ceja Ochoa. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica, por la invitación. Pues antes de que vayamos al tema concreto de las acciones afirmativas, magistrado, me gustaría que nos explicara, para tener el contexto y para quienes no son especialistas, ¿qué debemos entender cuando hablamos de los principios de igualdad y no discriminación? Sí, yo creo que hablar de esos principios de igualdad y no discriminación que están previstos en el artículo 1 constitucional son fundamentales para entender cómo estos principios deben aterrizar ya a los casos concretos y a los hechos concretos, a la vida cotidiana de las personas. Hablar de no discriminación, nos dice la Constitución que todos los ciudadanos mexicanos tenemos derechos a un trabajo digno, a la salud, a no ser discriminados por cuestiones de género, por orientación sexual. Y este tipo de principios son fundamentales que los podamos, aparte que están en el contexto constitucional e internacional, que la sociedad sepa que los tenemos y que tenemos este derecho a la igualdad. La igualdad también se refiere a que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, y el gran reto que tenemos como mexicanos es que estos principios que están en la Constitución y en tratados internacionales se hagan realidad en cada o en todos los mexicanos que estamos aquí, hombres y mujeres. ¿Cuáles serían los alcances del principio de la no discriminación? ¿No? Esto que nos decía se refiere a la igualdad, ¿no? Sí. Aquí lo importante es que todos tuviéramos, o todos tenemos que tener tenemos que tener el alcance de que tengamos la libertad para dedicarnos a lo que queramos dedicarnos, que no seamos discriminados por cuestión de ningún tipo, ni origen étnico, ni edad, ni género. Y este principio es fundamental en función de que todas las autoridades del país tienen la obligación de respetar estos derechos y de tener políticas públicas que nos permitan a hombres y mujeres tener las mismas oportunidades, tanto en la vida privada como en la vida pública también. El acceso a un trabajo digno es para hombres y mujeres. Desgraciadamente, esta desigualdad material que tenemos hace que a las mujeres les cueste mucho más trabajo tener estos puestos, por ejemplo, de dirección, ¿no? Y se va ubicando en que los puestos que se le van dando a la mujer son de menor importancia, tanto en la cuestión económica como en la cuestión también de los fines que se persigue con los trabajos. ¿Cómo ha ido evolucionando la protección y la promoción de estos derechos? ¿Y cómo es que llegamos, en qué momento se comienza a hablar sobre acciones afirmativas, ¿no? ¿Y en qué consiste? Sí, yo creo que la evolución de estos derechos fundamentales, sobre todo hablando específicamente de los derechos de la mujer, lo tenemos recogidos en dos tratados internacionales. En el Tratado de la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en la Convención de Belén do Pará, que también protege a las mujeres de cualquier tipo de violencia. Estos dos tratados internacionales que México firmó y ratificó y que son obligatorios, también tienen su contenido o se refuerzan con lo que la propia Constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice al respecto. Se protegen estos derechos de las mujeres, y la evolución que ha tenido
Creo que es fundamental las sentencias condenatorias que México tuvo en relación con violación a derechos humanos, como el caso algodonero o el caso de Inés Fernández, donde el Estado mexicano fue condenado por la violación sistemática de estos derechos de las mujeres desaparecidas en Juárez y también de la violación sexual que sufrieron mujeres indígenas en el estado de Guerrero. Y luego viene la reforma de 2011. Es fundamental esta reforma constitucional porque en ella se plasmaron todos estos derechos de manera muy clara y la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger, de investigar y de reparar también los derechos humanos, específicamente de las mujeres. Y creo que el punto también fundamental de esta evolución de los derechos han sido los criterios tan importantes que ha sacado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a lo largo de estos años, donde ha reconocido y ha protegido tanto a hombres y mujeres. Y, por ejemplo, claro, un tema muy emblemático, porque al parecer, tal pareciera que si se habla de derecho de igualdad o de cuestión de género, se piensa que es un derecho de mujeres. Sí, que siempre se va a favorecer a las mujeres. Y que siempre se va a favorecer a la mujer. Y no, no es así. Hay una sentencia muy importante de la Suprema Corte, la segunda sala, en la que concedió el amparo porque a un hombre trabajador no se le estaba permitiendo el derecho de llevar a su hija a la guardería o se le pedían mayores requisitos que los que se le exige a una mujer trabajadora. Y eso es fundamental, es cambiar paradigmas. Y el caso particular de todos los demás criterios que tanto la Suprema Corte como los tribunales colegiados o juzgados de distrito todos los días estamos resolviendo, es en base a esta evolución precisamente de protección de los derechos fundamentales. Fue un gran avance, ¿no? Sin duda. En este contexto, magistrado, y qué bueno que toca el tema en lo que tiene que ver, no siempre es favorecer a las mujeres. Cuando se habla de estas acciones afirmativas, no solamente se les aplica a las mujeres, o sea, se está hablando en general como de grupos vulnerables, ¿no? Sí, aquí lo que señala la Constitución o las categorías sospechosas que están previstas en el primero constitucional habla de grupos vulnerables. A todos los grupos vulnerables se tiene que proteger de manera reforzada esos derechos fundamentales, sean los niños, personas de la mayor edad, personas con discapacidad, mujeres. Y en el caso específico de las mujeres, el artículo 4º, párrafo primero de la Convención de la CEDAW, sí da un trato específico en favor de las mujeres, donde dice que los Estados miembros tienen que tener políticas públicas, ¿sí? Y una política pública es una acción afirmativa en favor de las mujeres, partiendo de la base de la desigualdad histórica y cultural que han tenido las mujeres a lo largo de la vida. Y en ese sentido, los Estados miembros se ponen de acuerdo para reconocer precisamente que históricamente han sido desfavorecidas y que una acción afirmativa tiene como finalidad allanar esos caminos de desigualdad que en los hechos todavía tenemos. Y es fundamental, porque a través de estas acciones afirmativas se ha podido en muchas situaciones de la vida de la mujer que se vaya mejorando, que se vayan quitando los estereotipos de género, que la mujer se dedique al hogar y el hombre a trabajar, que el que tiene la obligación de cuidar a los hijos y al hogar y cuidar su hogar es la mujer y no el hombre. Entonces, como para cerrar este bloque, magistrado, podemos concluir que estas acciones afirmativas son una obligación por parte de los estados que han suscrito estos convenios internacionales, ¿no?, para establecer estas políticas. Sí, claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora con la parte del Poder Judicial de la Federación y las acciones afirmativas. Perfecto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre el tema de hoy, acciones afirmativas, y ya en el bloque anterior nos dio un contexto, ¿no?, de en qué consisten estas acciones afirmativas, todo el marco legal nacional e internacional. Ahora, magistrado, háblenos de lo que sucede en el Poder Judicial de la Federación. ¿Dónde podemos ver estas acciones afirmativas? Perfecto. Yo creo que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido mecanismos de protección muy importantes en favor de los trabajadores. Y, por ejemplo, podemos hablar de las licencias de paternidad.
Hablar de licencias de paternidad es un derecho que se está reconociendo también al hombre para que tenga la oportunidad de ir también a cuidar y ayudar al niño que acaba de nacer, ¿sí? Y eso es fundamental. Y yo creo que es una medida afirmativa en favor de los varones que rompe estos estereotipos de género. Quien da la luz es la señora, a quien le dan una incapacidad es a ella, porque ella es la que tiene que cuidar al bebé y amamantarlo. No, ahora en una realidad es que el hombre también tiene que incorporarse como una obligación y un derecho para estar con el niño y para que tenga el niño al menos esta armonía del padre y la madre, y que el hombre también esté incorporado a estas obligaciones y derechos que tienen con su hijo. ¿Qué otras acciones o qué otras políticas dentro del Consejo? Bien, políticas también que a veces algunos tribunales las llevan a cabo, hablo particularmente donde yo he estado. Cuando una mujer da luz y le dan su licencia de maternidad y luego se incorpora a trabajar otra vez, de acuerdo a lo que dice la ley laboral, tiene derecho a 2 medias horas durante el periodo de lactancia, y en el horario de trabajo tiene que tener dos medias horas para amamantar al bebé. Desgraciadamente, no en todos los centros de trabajo tienen estancias infantiles, y a veces es complicado para la madre trabajadora tomar esa media hora para ir a amamantar a su hijo donde lo tenga y luego regresar. No, pues la media hora apenas y para trasladarse. Y al menos como política ahí de acción afirmativa, lo que hicimos en el tribunal allá en Monterrey es de que le dimos el derecho a la señora para que esas 2 medias horas ella las pudiera utilizar como mejor ella lo considerara conveniente. Es decir, juntar la hora y que tomar en cuenta esa hora para llegar más tarde al trabajo, 1 hora más tarde, o que se fuera una hora más temprano, para aprovechar esa hora y estuviera más tiempo con su hijo, y porque está reconocido como esas 2 medias horas en la ley, pero no se pueden hacer efectivas por las distancias del centro de trabajo de la mujer y donde tiene a su hijo. Y esto creo que es una medida afirmativa interna, que es cuestión administrativa, pero reconociéndole a la mujer este derecho que tiene también. Magistrado, y mencionaba este asunto de las estancias infantiles, y dentro del Poder Judicial de la Federación se cuenta con este, digamos, este servicio, ¿no? A veces a la gente le parecería, ¿no? ¿Por qué tanta prestación, digamos, para los trabajadores? Pero entonces se puede considerar como una acción afirmativa también, el hecho de que se tenga esta posibilidad de que mientras las mujeres están trabajando, o los hombres, ¿no? Porque también tienen derecho a llevar a sus hijos, como una acción afirmativa para que ellas puedan desarrollarse también profesionalmente. Es un derecho fundamental que está reconocido en la ley, en los tratados, y que se cristaliza en las fuentes de trabajo, y que esto le permite a la mujer seguir creciendo y aspirar a tener puestos de dirección. El problema que pudiéramos tener en el Poder Judicial de la Federación es de que si la mujer no tuviera esta oportunidad de dejar a sus hijos en una guardería, a lo mejor la posibilidad de crecimiento se iba a disminuir. ¿Por qué? Porque tiene que pagar por fuera alguien que lo cuide. Tiene que dedicarle tiempo también, distraer tiempos para dejarlo en un lugar distinto de su trabajo, y eso también le genera problemas en los tiempos que tiene que llevar a cabo. Y eso creo que puede también ser un factor que inhiba la posibilidad y la aspiración que como mujer pueda tener para seguir aspirando en la carrera judicial. Yo creo que es un factor fundamental que le permite a la mujer seguir desarrollándose desde oficial, actuario, secretario, y hacer incluso algunos estudios de posgrado que le permitan ser más preparada y aspirar a ser juez y magistrada de distrito. ¿Qué otras políticas ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal? Y pensando un poco también en el marco internacional, ¿no? Nos mencionaba los tratados internacionales. ¿Qué es lo que sugieren? Yo creo que una política fundamental que ha llevado a cabo el Consejo, ahora en la administración del presidente ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, fue como acción afirmativa sacar el examen de oposición para juezas, para mujeres.
El contexto de este examen es fundamental porque ya hace quizá 10 años que ha habido congresos sobre equidad de género aquí en el Consejo de la Judicatura Federal, y desde aquellas primeras oportunidades que tuvimos, propusimos en esos congresos, y está ahí en las memorias, que debería haber un concurso de oposición para mujeres, para juezas de distrito, y que se les debería también privilegiar la inscripción en caso de que salieran vencedoras. Y me acuerdo que en esa ocasión, ya de hace como 10 años, cuando lo propuso en un congreso, pues fue muy polémico, tanto de compañeros jueces y magistrados como juezas y magistradas, de por qué se tendría que tener un concurso para mujeres, ¿sí? Y yo lo que les decía, bueno, pues es que tenemos que reconocer primero la desigualdad histórica y sustantiva que tienen las mujeres. Por los roles que tienen establecidos cultural y socialmente, las mujeres tienen menos posibilidades de prepararse y tener tiempo para estudiar. Y eso desanima también esa posibilidad. Magistrado, vamos a hacer una segunda pausa y regresamos un poco ya encaminándonos a las conclusiones de nuestra charla. ¿Cómo no? Vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso en la parte final del programa hablando sobre acciones afirmativas y, magistrado, ya habíamos entrado a la parte de las acciones que realiza el Poder Judicial de la Federación a través del Consejo de la Judicatura Federal y me gustaría aprovechar su experiencia, más de 2 décadas como impartidor de justicia, más los años que tuvo como actuario, como secretario en juzgado, en tribunal. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha visto usted que el ejercicio de los derechos de las mujeres como profesionistas en el Poder Judicial ha ido evolucionando con estas acciones afirmativas? Sí, yo creo que es fundamental porque cuando yo entré al Poder Judicial en el 1989, era común que la mayoría de las oficiales administrativas fueran mujeres, pero fueran mujeres que ni siquiera eran abogadas, eran mecanógrafas. Ha habido una evolución importante donde se empezó a incorporar mujeres, pero ya estudiantes y abogadas. Y eso creo que fue un antes y un después en relación a la oportunidad que empezaron a tener las mujeres para ser actuarias y secretarias, porque para estos puestos pues, se requiere ser abogado. Y yo creo que es fundamental ya la estructura del Consejo a partir del 95 de la reforma constitucional del 94, perdón. Creo que ahí es donde viene un cambio específico, donde el Consejo tiene la administración y tuvieron más oportunidades las mujeres para desarrollarse dentro del Poder Judicial Federal. Ya se venían tomando estas acciones afirmativas, aunque todavía no se les denominaba así, ¿no? Sí, no se habían reconocido, o al menos aunque la convención de la CEDAW es desde mucho antes, lo cierto es que de la evolución del Poder Judicial, creo yo que ha sido paulatinamente, ha evolucionado y ahora, al grado cuando empiezan a salir los concursos de oposición, un fenómeno que se ha dado es que desde el primer concurso de oposición en el 96 hasta los últimos que se habían dado antes de este concurso para mujeres, los porcentajes de hombres de participación habían sido siempre parecidos, 80% mujeres, 80% hombres, 20% mujeres. En proporción, los vencedores eran 20% mujeres, 20% hombres. Y eso no se ha movido. Incluso las estadísticas que nos dan actualmente es que hasta el 15 de junio de 2019, la totalidad de magistrados de circuito mujeres son 157, hombres 707. Y de jueces de distrito, 132 mujeres y 451 hombres. En ese sentido, resulta que para incorporar la igualdad en estos cargos y que tenga un equilibrio, se tendrían que tener 275 magistradas y 159 juezas
actualmente. Y estos concursos yo creo que van hacia ese camino, a ir a la paridad de género, que ya está reconocido también a nivel constitucional como un derecho dentro del Poder Judicial de la Federación, que tenemos que aspirar a él. ¿Cuáles eran las razones, volviendo a su experiencia, por las que las mujeres en el Poder Judicial de repente llegaban, ¿no?, hasta secretaria de juzgado, secretaria de tribunal, y ya no continuaban? Yo creo que son varios factores. Factores, para empezar, desde la familia. Es común que cuando una mujer está casada y tiene sus hijos, tiene doble jornada de trabajo. Trabaja en la oficina y trabaja en su casa. Cuando vienen los concursos de oposición, no hay tiempo suficiente que le permita a ella prepararse como tendría que prepararse para asumir una responsabilidad ya de un examen de este tipo. En cambio, el hombre, por los roles que ya tenemos establecidos, él sí se ponía a estudiar o se puede poner a estudiar desde que sale de la oficina hasta medianoche. La mujer no, porque la mujer llega a su casa después de la oficina y tiene que ver cómo está su casa, darle de comer a su familia, a sus hijos, hacer las tareas, bañarlos, darle de cenar, dormirlos, y después empieza a estudiar. Y eso creo que desanima mucho a las mujeres porque no están en igualdad de circunstancias. Eso mismo sucede para los posgrados. Es más fácil que un hombre haga un posgrado que una mujer por la doble carga que tiene la mujer. Eso es un factor. El otro factor es por los estereotipos de género. Desgraciadamente, a lo mejor no se tiene todavía el compromiso específico de que la mujer debe tener ese derecho y esa libertad para desarrollarse, y a veces el límite es el propio marido, para que no le permite desarrollarse. Otro factor es quizá en los centros de trabajo también, de que los titulares no les permiten tener esas posibilidades para que puedan tener esos tiempos necesarios para ser flexibles, flexibles en los horarios a veces, o incluso muchas veces ni siquiera para que puedan estudiar, o incluso para autorizarles a ir a hacer un examen. Se nos acaba el tiempo, magistrado. Me gustaría que a manera de conclusión nos diera su punto de vista en cuanto a los retos en materia de acciones afirmativas dentro del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que el reto fundamental ya se dio el primer paso, que es el primer concurso de oposición para mujeres, que para mí simplemente se inscribieron más de 1,170 y algo de mujeres a un concurso. Sí, eso es fundamental. Y creo que eso va a animar a muchísimas mujeres a que se sigan preparando y sigan tratando de llegar a estos puestos de dirección que son fundamentales por las estadísticas que ya dimos, y sobre todo porque es un derecho constitucional, la paridad de género. Entonces creo que vamos para allá por buen camino. Yo celebro mucho que el Consejo de la Judicatura Federal, a través del presidente de la Corte y del Consejo, pues haya instrumentado con los consejeros este primer examen de oposición para mujeres. Bien, pues muchísimas gracias, magistrado Ceja Ochoa, por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a usted por su atención y, por supuesto, al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y, como siempre, lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV.